Estudiantes, hoy vamos a ver la otra operación, que es la resta o sustracción de números enteros. Pero si nos acordamos, para la creación de números enteros nos había llevado esta situación que de un número menor no se podía restar un número mayor. Como esto en números naturales quedaba en interrogante, eso hemos explicado en aula, entonces ha sido necesario crear la regla. Esta regla no lo he creado yo, no lo he creado ustedes, sino se ha dado. Regla dice, de hoy en adelante, para dar solución a estos ejercicios, a la resta ya de números enteros, porque en resta de números enteros todo va a ser posible solucionar. Dice, al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Y en la resta tenemos que partir de dos cosas, estudiantes, que son el minuendo y el sustraendo. Son los elementos de una resta, que lo hemos aprendido con números naturales. Minuendo y sustraendo. Acá tenemos resta. Dice en forma general, de A restar B. ¿Qué es para nosotros A? A es el minuendo y B es el sustraendo. Pero, ¿cómo se va a llegar a aplicar esta regla? Chicos, es muy importante que nosotros estemos aprendiendo las reglas. Espero que ya de la suma ya esté guardado. Ahora tenemos que aprender la regla de la resta que dice al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. De aquí en adelante, siempre que ustedes vean resta de dos números enteros, va a ser resta de dos números racionales, etcétera, tienen que poner en práctica esta regla. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo, para lo cual estamos reconociendo. El primer elemento siempre va a ser el minuendo, el segundo elemento es el sustraendo. Dice al minuendo, ejemplo aquí, A. El minuendo, si es positivo, si es negativo, se respeta tanto el número como el signo del número. Si es positivo, va a ser positivo. Si es negativo, negativo. Al minuendo no se le toca. La resta en números enteros no hay. La resta tengo que convertirlo en suma. Y la resta se convierte en suma a través de esta regla que dice al minuendo se le suma. Aquí está. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Aquí estamos viendo que este sustraendo es positivo. El opuesto va a ser negativo. He puesto en práctica la regla. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Si veo resta, tengo que convertirlo en suma poniendo en práctica la regla. Ejemplo numérico. Tengo. Por esta vez he puesto todos con sus signos, tanto positivo como negativo. Dice ejemplo, positivo 26 menos positivo 14. Para mí, ¿qué es positivo 26? Es el minuendo. ¿Y qué es positivo 14? Es el sustraendo. Aquí veo resta. Ahora, resta en números enteros no hay. La resta tengo que convertirlo en suma. ¿Cómo? Poniendo en práctica la regla. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Pero esta suma, mire, cuando la resta ya he convertido en suma, esto ustedes ya saben hacer. Aquí vamos a poner en práctica la regla de la suma. ¿Cuál? La segunda regla que dice, signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿Y se resta de cuál? Del número mayor. El resultado va a ser positivo. 26 menos 14, positivo 12. Estos chicos ya he evaluado sus trabajos. La mayoría, diría un 95%, pone en práctica las reglas. Entonces, no dudo que cuando una resta lo conviertan en suma, ustedes ya no tienen problema porque saben las reglas. Y también la resta van a convertir en suma poniendo en práctica al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner de positivo 60, quiero restar negativo 31. Como es esta, hasta que me habitúe, hasta que domine esta situación, siempre tengo que ver cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Minuendo y sustraendo, los dos elementos. Y digo, la resta
Dice, por regla, que se tiene que convertir en suma. ¿Qué dice? Al minuendo, eso quiere decir que el minuendo no cambia de signo. Al minuendo se le suma el opuesto. El opuesto de negativo 31, ¿cuánto es? Positivo 31. Sustrayendo siempre voy a hablar de opuesto. Eso nosotros ya hemos aprendido en la suma. El opuesto de negativo 31 es positivo 31. Y aquí va la regla. ¿Qué dice? Como ya es suma, sé la regla. Signos iguales se suma con el mismo signo. Si voy a sumar dos números positivos, el resultado también va a ser positivo. ¿Cuánto va a ser? Positivo 91. Este es el segundo ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo. Lo vamos a hacer aquí. Dice, de negativo 43 quiero restar negativo 27. ¿Qué tengo? Resta. Si está la resta, inmediatamente yo digo no, resta no hay en números enteros. Esta resta tengo que convertirlo en suma. Y digo, al minuendo, reitero, no se le toca su signo. Al minuendo se le suma el opuesto. El opuesto de negativo 27, ¿cuánto es? Positivo 27. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la regla. Nuevamente ahora en suma. Suma ya sé. ¿Qué voy a sumar? Dos números enteros de diferentes signos. Signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿De cuál? Del número mayor. Entre 43 y 27, ¿cuál es el mayor? 43. ¿Cuál es su signo? Negativo. 43 menos 27 va a ser negativo 16. Vamos a un cuarto ejemplo, para que no nos quedemos con ninguna duda. La parte general no voy a borrar. Tercer, voy a un cuarto ejemplo. Los números pueden ser cualquiera. Voy a hacer de negativo 5, quiero restar positivo 10. Resta. ¿Qué me han dicho que hay que hacer la resta en números enteros? Lo tengo que convertir en suma. Y para convertir en suma, ¿qué voy a hacer? Al minuendo. Reitero, reconozco. Minuendo y sustrayendo. Con la práctica ya no va a ser necesario, pero hasta mientras de habituarnos, minuendo, sustrayendo. Al minuendo no se le toca el signo. Se le suma el opuesto de positivo 10, ¿cuánto es? Negativo 10. Ya está la suma. En la suma, ¿qué dice? Signos iguales se suma con el mismo signo. Si voy a sumar dos negativos, el resultado va a ser negativo 15. Y es resuelto. Y puedo resolver no solamente 3, no solamente 4, puedo resolver cualquier cantidad de ejercicios. Pero tomando en cuenta que la resta tiene que convertirse en suma. Cursos más adelante, estudiantes, los ejercicios no se plantean ya de esta forma, sino se dice de, van a utilizar la palabra de negativo 8 restar positivo 5. ¿Y esto cuándo lo van a aplicar? Cuando lleven álgebra, que ya no están muy distantes. Los ejercicios se plantean esto. De negativo 8 restar. Todo lo que viene al lado de la palabra de, esto es el minuendo. Y los números que están después de la palabra restar es el sustraer. En primer lugar, eso tengo que determinar. ¿Cuál es el minuendo y cuál es el sustraer? Lo que me han dado en esta forma de ejercicios, yo lo voy a convertir numéricamente. Dice, de negativo 8 restar positivo 5. Y nuevamente estoy en estos ejemplos que hemos resuelto. ¿Qué dice? La resta tengo que convertir en suma. Regla. Al minuendo, para mí esto es el minuendo y este es el sustraen. Al minuendo se le suma
el opuesto del sustrayendo. El opuesto de positivo 5 es negativo 5. Suma. Signos iguales se suma con el mismo signo. Si voy a sumar dos números negativos, el resultado va a ser negativo 13. ¿Listo? D. Negativo 8, después de la palabra de es el minuendo y después de la palabra restar es el sustrayendo. Luego, también va a venir de esta forma. Restar positivo 3 de negativo 2. Me han dado esta forma. Y yo recuerdo, a ver qué ha dicho la profesora. Después de la palabra de siempre está el minuendo. Y después de la palabra restar está el sustrayendo. Bien claro. Restar dice positivo 3 de negativo 2. Yo tengo que ordenar este ejercicio. Yo tengo que proponerlo. Busco la palabra de. Me han dicho que después de la palabra de está el minuendo. Y después de la palabra restar está el sustrayendo. Yo tengo que determinar, chicos. Tengo que buscar cuál es el minuendo y cuál es el sustrayendo. Una vez que he determinado, es clave la palabra de, chicos. Tenemos que buscar nosotros la estrategia, cómo recordar. Y en una de estas siempre buscaré la palabra de. ¿Qué número está después de la palabra de? Ese va a ser el minuendo. ¿Y quién está después de la palabra restar? Ese va a ser el sustrayendo. Mi tarea primero es determinar cuál es el minuendo y cuál es el sustrayendo, porque en una resta siempre del minuendo se resta el sustrayendo. Para eso tengo que determinar. Entonces pongo de negativo 2 quiero restar positivo 3. ¿Voy a hacer directamente? No, señores. Esto lo tengo que convertir en suma. Al minuendo se le suma el opuesto. El opuesto es negativo 3. En la suma, signos iguales que se hace, se suma con el mismo signo. ¿Listo? El resultado había sido eso. Nos vamos a plantear otros dos ejercicios por si tengamos alguna duda. Y chicos, yo les recomiendo, como lo han estado haciendo hasta hoy. Yo en estos videos trato de disipar todas las dudas posibles. Si tienen alguna duda para realizar la tarea, pues van a ver el video. Pongo de positivo 4 restar negativo 17. Voy a poner otro ejercicio. Restar negativo 11 de negativo 24. Tengo dos ejercicios que no me han planteado claramente. Yo tengo que plantearlo. ¿Cómo? La palabra de, este es el minuendo. Restar, este es el sustrayendo. Aquí lo propio, busco de, este es el minuendo y este es el sustrayendo. Luego voy a plantear el ejercicio. Una vez de haber ubicado cuál es el minuendo y cuál es el sustrayendo, voy a plantear el ejercicio. Dice, de positivo 4, restar negativo 17. ¿Qué voy a hacer aquí? La resta lo voy a convertir en suma. Que dice, al minuendo se le suma el opuesto del sustrayendo. El opuesto de negativo 17, ¿cuánto va a ser? Positivo 17. Y estos ustedes ya le sacan el resultado. Signos iguales se suma con el mismo signo. Aquí voy a hacer lo propio. Tengo que plantear la operación que me están determinando, dice. Restar negativo 11 de negativo 24. Voy a plantear, primero tiene que estar el minuendo y luego recién el sustrayendo. Eso voy a hacer. Dice, de negativo 24, que es el minuendo, restar negativo
11. Si no planteo esto como es debido, entonces no voy a llegar al resultado correcto. La resta se convierte en suma. Al minuendo se le suma el opuesto. El opuesto de negativo 11 es positivo 11. Y aquí en la suma, ustedes, signos diferentes que se hace, se resta, chicos. Hay dos formas que siempre van a haber planteado el ejercicio de la resta. Cuando les dan directamente planteado y cuando tienen que plantear ustedes. Cuando tienen que plantear ustedes, busquen la palabra de, reitero, si buscan la palabra de, después de la palabra de está el minuendo. Después de la palabra restar está el sustrayendo. Después de la palabra de está el minuendo y después de la palabra restar está el sustrayendo. Chicos, esta clase de ejercicios vamos a ver en álgebra y muchos ejercicios más adelante en cursos superiores. Y chicos, tomemos con responsabilidad la regla. Al minuendo se le suma el opuesto del sustrayendo. Chicos, adelante. Continuaremos enviando nuestros trabajos, resolveremos. Hasta la próxima.